Hola hermanos, mi nombre es Juan Vega, soy de Ecuador, de la provincia de Loja. Vengo de una familia que se conforma de 9 hermanos, 4 hombres y 5 mujeres. De una familia que ha sido llena del amor de Dios, no ha faltado nada, gracias a Dios, pero por motivos a veces de la juventud de uno, es que a veces uno comete errores. Yo fui uno de esos hijos que he cometido errores. Yo me fui de mi casa de 15 años. Esto quiero comentarles, parte de mi testimonio. Si es que para todos los hermanos que escuchen, estoy grabando este testimonio para que se den cuenta cuánto es el amor del Señor, cuánto grande es su misericordia de Dios, porque solo con su misericordia de Dios pudo haber cambio en mi vida. Al salir de 15 años de mi casa, de una provincia de Ecuador, que es Loja, salí a Quito. Y ahí llegué yo a Quito. En ese tiempo, supuestamente por un mes, fui de vacaciones, con mentiras, diciéndole a mi papá que iba de vacaciones a mi mamá, que con el permiso de mi mamá y mi papá, pues yo fui allá. Así es que por un mes de vacaciones que pensé, realmente no volví más a la casa, aunque ellos hicieron todo lo posible para que yo regresase. Pero un joven, cuando realmente se siente libre y lleva esa vida así de libertinaje, nunca más quiere ser controlado, y eso pasó en mi vida. Yo, estando ahí, ya conocí lo que es el licor, beber, las borracheras, estar acostumbrado a esa vida del pecado, de la fornicación con una y otra mujer. Y así fue cambiando mi vida para mal. Nada era para bien. Yo en mi casa lo tenía todo, pero eso pasó. En mi casa tuve buenas costumbres, nos enseñaron nuestros padres, pero el transcurso del tiempo con todo eso se fue perdiendo. Gracias a Dios, ellos nos enseñaron lo que es nuestra madre iglesia católica. Tuve buenas enseñanzas a mis padres, pero con todo y eso no fue suficiente, hasta que comencé a entrar más al pecado de todo lo que le estoy comentando. Realmente me volví adicto al alcohol. Cambió totalmente mi vida, hasta que por gracia de Dios se me presentó la oportunidad de conocer a una joven en ese tiempo, y a través de esta joven llegó algún mensaje muy hermoso a través de sus palabras en mi vida, porque como les comentaba, llevaba una vida de libertinaje, estaba con una y otra mujer, pero con ella fue diferente, que yo la invitaba a salir y a ella no le gustaba el cine, no le gustaban las discotecas, no le gustaba nada de eso, y me decía: mira, esto más bien, este dinero que tú te vas a gastar en la discoteca, en el licor y todo eso, guárdatelo ahora, te va a servir para el futuro. Pero claro, uno como es joven, a veces no entiende esos buenos mensajes, esos buenos consejos, le parecen mal, y eso pasó en mi vida. Me parecía que pues no era una chica realmente de mi época, que es muy aburrida. Entonces tenía esa lucha, pero realmente al mismo tiempo vi que algo bueno había de ella, esa parte, hasta que un día menos esperado, me dieron una mala noticia. Yo estando en la ciudad y en Quito, me llaman de mi casa, y yo estando en el trabajo me llega una llamada y me dice: le llaman a usted por teléfono. Y me acerco a recibir la llamada. Al momento que cojo el teléfono, veo a la recepcionista, me miraba como triste y tal. Algo pasaba, algo pasa. Cuando yo cojo el teléfono y me dicen: ¿sabe qué? Te tengo una mala noticia. Tu mamá ha fallecido. Eso marcó en mi vida. Me descontrolé totalmente, no sabía qué hacer en ese momento, porque que le den una noticia a uno sin ponerse a pensar qué puede estar pasando en la casa, en la familia.
Nunca había puesto a reflexionar que tengo que preocuparme por mis padres, nunca por mi papacito ni mi mamita, nunca pensé que iban a morir, y eso fue bastante fuerte para mí. Gracias a Dios tuve un buen jefe. Ese buen jefe me ayudó a arreglar las cosas para ir a mi casa a ver a mi familia. Claro, me fui a ver qué pasaba, si era verdad ese mensaje que me daba, esa llamada. Cuando yo llegué a donde estaba mi familia, fue algo tan duro. Al ver a mi familia que estaba de duelo, se me destrozó el corazón al saber que en verdad mi madre estaba muerta. Y eso para mí marcó mucho en mi vida. Quería buscar una solución con el licor. Me aferré más al licor. Pasé un tiempo que tomé demasiado. Y es ahí cuando entra la verdadera ayuda de aquella persona que le estoy comentando, joven que conocí. Al conocer ella me animó mucho. Y hasta que pude entender de que eso no me lleva a ningún sitio. Y con ese amor que ella tenía y esa paciencia me ayudó un poco a dejar el licor. Y pues decidimos casarnos por lo civil. Y después vino un hijo. Y ya al estar ella embarazada, como se fue tranquilizando ya un poco la situación, el dolor fue pasando, esa herida quedó marcada. No se sanó esa herida de la pérdida de mi mamacita. De vez en cuando tomaba, pero así como iba mi esposa más avanzando en el embarazo, yo me iba descontrolando mal para mal, muy mal, porque nuevamente regresé al licor. Y en ese mundo de alcohol no me daba cuenta cuánto mal estaba haciendo a mi pobre esposa y a mi hijo que estaba por venir en el vientre de ella. Le hice mucho daño a ella, le hice mucho daño a mi hijo, porque en ese tiempo de ceguera que ni yo mismo entendía, la maravilla que Dios me ha puesto en mi corazón, un corazón de hijo de Dios, para poder atender bien a mi esposa y a mi hijo, pero no. Más pudo el vicio del licor que otra cosa. Llegó a tener mi esposo un grave problema al momento de ya dar a luz. Casi tuvo un sobreparto por culpa mía, por andar con familiares a veces tomando. Le dio un mal gusto y casi perdimos a nuestro hijo, pero por gracia de Dios no pasó nada, salió bien. Y eso, hermanos, en esa parte yo quiero comentarles que cuando tenemos una tentación de estos, busquemos ayuda, que no permitan de que el licor afecte su vida y a todos sus seres queridos. Eso pasó en mi vida. Miren, con todo y eso, mi vida no cambió, seguía así. Siguió así, vino un segundo hijo, vino el tercer hijo, y en el tercer hijo pasó algo similar, pero más fuerte. Igualmente estábamos con un familiar tomando. Y a través de ese mundo de alcohol, nuevamente fue herida mi esposa, pero fue más grave. Igualmente estuvo a punto de perder a mi tercer hijo. Y mi esposa ya me había sentenciado de que si algo pasa con mi hijo, nunca más la voy a ver, ella ni a mi hijo. Y eso marcó bastante grande en mi vida. No era nada lo que yo sentía para lo que ella había estado sintiendo todo ese tiempo, hermanos. Hoy puedo reconocer todo el mal que yo hice en cada uno de ellos. Dios tan amoroso me dio una mujer llena de paciencia, de amor, que me soportó todo ese tiempo. Como ustedes pueden ver, 3 hijos ya con ella, y yo no era capaz de poder salir del alcohol.
Yo comenzaba a tomar viernes, sábado y domingo, llegaba a la tarde, muy mal, muy embriagado de licor. Nunca, gracias a Dios, le falté respeto a ella, físico, nunca, pero sí, realmente su corazón le afecté mal, mucho mal, le hice daño a él y a mis hijos. Entonces, esta parte quiero explicarles, que en algún momento tengan, cualquier hermano que esté pasando por esto, busquen ayuda, hermanos, porque después uno se da cuenta del error que ha cometido, y ese error lo cometí yo, y así seguía mi vida, hasta que yo era un hombre que me sentía que podía hacer bien las cosas. Gracias a Dios tuve un buen trabajo, y a través de ese trabajo nuevamente volví al mundo del licor. Los fines de semana no pasaba casi en mi casa, y yo me sentía un hombre que podía hacer las cosas, y en las cosas las hacía bien. Y como andaba yo tentado por el pecado de fornicación, tenía algunas mujeres, y hasta que llegó un tiempo de que yo conocí a una jovencita, y como estaba en el mundo de la oscuridad, le mentí que era un joven soltero que no tenía compromiso, y la engañé. Dañé a esa niña, esa chica, y lamentablemente quedó embarazada. No por el hijo, digo lamentable, sino por la acción que yo estaba haciendo con ella, con esta niña, que la engañé. Quedó embarazada, y claro, ahí sí se me vino el mundo. Se me unió el cielo y la tierra, porque algo tan tremendo que pasó en mi vida, no sabía cómo solucionarlo. Y eso fue un motivo más para dedicarme más al licor. No sabía cómo solucionarlo, porque si mi esposa se enteraba con eso, mi hogar iba a destruirse, hermanos. Al no saber cómo solucionar ese problema, yo pasaba muy mal, no podía dormir con paz, con tranquilidad. Mi esposa me preguntaba qué pasa, y yo no le podía contar. No, le decía, no pasa nada. Y los fines de semana más me agobiaba en el licor que en otra cosa. Entonces llegó una oportunidad, por la misericordia de Dios, a través de una amiga que en ese tiempo teníamos muy buena amistad, y llegó a ser mi comadre. Ya para viajar me dice, voy a viajar a Londres. Entonces le digo, ¿y qué tan difícil es para ir a Londres? Ella me dice, no, si usted quiere, pues podemos ir. Entonces yo hablé con mi compadre también, y nos pusimos de acuerdo que ella viaje primero, y después íbamos nosotros dos, mi compadre y mi persona. Así es que ella viajó a Londres. Comencé a arreglar mis papeles, y era una manera de que yo trataba de querer escapar del problema, hermanos. Cuando yo estaba ya para venir a Londres, le dije a mi esposa, lo hipócrita y lo machista y lo orgulloso que era yo, le dije, no reconocía en ese tiempo todo eso que me estaba agobiando en mi vida. Le dije, yo me voy a Londres, pero el día que tú algún rato me quieras traicionar, y que yo me entere que tú sales con un hombre y te tomes solo una taza de café, se acaba el hogar, porque a mí me respetas. Es aquí cuando yo les quiero aclarar. Yo, como hombre machista, orgulloso, y todas las cosas malas que me agobiaban, podía sentenciar. Quizás para mí yo podía pedir perdón, pero yo perdonar decía que no, porque a mí me tenía que respetar. Eso es el machismo que yo llevaba. Entonces, hermanos, yo así me vine a Londres. Llegué aquí a Londres. Gracias a Dios, como les comentaba, que venía con un compadre y con mi comadre. Ella ya estuvo aquí en Londres, ella me recibió en ese tiempo, no había mucha gente aquí. Y yo supuestamente venía aquí a trabajar para poder mantener a mi familia, y pues cambiar de vida. Es verdad, cambié de vida, pero para peor, hermanos. Llegué aquí hasta que ya me ubiqué, sufrí un poco, pero hasta que me ubiqué,
Ya comencé nuevamente el hombre soltero, libre. Me dediqué nuevamente al pecado de fornicación. Tuve algunas mujeres aquí y más peor entré al pecado porque entré en ese mundo de revistas, de pornografías y todas esas cosas, videos y todas esas cosas. Eso me agobió más y entré ese pecado más fuerte todavía. Hasta que tuve una oportunidad de conocer una persona que aceptó a vivir conmigo, una señora aceptó a vivir conmigo y viví mucho tiempo mintiéndole igualmente a sí mismo. En ese sentido estaba haciéndole daño porque le estaba mintiendo que yo era soltero, había negado a mis hijos. Nada de eso yo estaba dándome cuenta que yo estoy negando a mis hijos y que estoy haciendo mal. No lo entendía todavía. Vivía así en ese mundo de pecado. Entonces llegó una oportunidad de que presente los papeles yo aquí para aplicarlos. Ya estaba en ese tiempo yo ya tenía aquí para unos 5 años. Y en el momento que se presenta la oportunidad de presentar los papeles, quiero comentarles, hermano, que hasta en ese tiempo, de esos 5 años, yo ya había dejado la iglesia católica, lo que mis padres me enseñaron. Había ido a visitar a la iglesia evangélica y en el tiempo que presentaba los papeles estaban los testigos de Jehová. ¿Por qué andé todo visitando a estas religiones? Porque yo me dejaba tentar tan fuertemente del pecado de fornicación, entonces yo iba atrás de las mujeres y eso pasó. Pero al mismo tiempo el Señor era lleno de su amor, que dentro de mí tenía yo ese conocimiento de que había una iglesia, que estaba el Dios vivo, y el momento de presentar los papeles y algo de Dios que dentro de mí me hizo que yo fuese a la iglesia católica antes de presentar los papeles, y que yo voy a la iglesia católica a hacer una oración, a pedirle a Dios que me ayude porque voy a presentar esos papeles. Yo fui, hermano, fui y le pedí y le supliqué a Dios a mi manera. Le dije que si me ayuda a que mi esposa y mis hijos viniesen aquí y entraran por la puerta principal, yo les traería a presentar a la misma iglesia a mi esposa. Claro, cuando yo estuve en la iglesia se me vino todo lo que me decían fuera de la iglesia católica. Dicen los hermanos esperados, siempre nos dicen que la idolatría y todas esas cosas es verdad. Cuando yo llegué miré todo eso y se me vino a la mente. Hipócritamente pedí ese favor al Señor. Hermanos, y quiero comentarles que sí, por gracia de Dios se me dio los papeles, me dieron los papeles. Yo vine como turista y hubo una oportunidad de presentarlos como las personas asiladas, pero yo lo que hice es clamarle a Dios y gracias a Dios, miren, en ese tiempo me dieron los papeles. Cuando me dieron los papeles, me llama el abogado que estaba haciendo los trámites, me dice: vea, tengo una noticia para usted. Cuando me dice esa palabra, tengo una noticia, le digo: sí, ¿qué noticia? Dice: su familia aumentó. Hermanos, para mí fue una preocupación muy grande, porque como yo andaba con muchas mujeres, pensé en mi mente, dije: Dios mío, no ha de ser que a lo mejor fue que, o será eso de que quedó embarazada y ella está haciendo algún tipo de papeles con él. ¿Qué pasó? Entonces le digo: ¿pero qué pasa, abogado? Dice: no, mire, usted tranquilo, dice, que yo hoy aquí en mis manos tengo sus papeles. Oiga, eso fue una alegría para mí bastante grande. Enseguida pensé en mis hijos, dije: yo voy a hacer reunión familiar. Y en verdad lo hice, hermanos. Pero yo tenía una lucha porque realmente, como había estado aquí ya llevando otra vida, entonces tenía una lucha. Dije: ¿y ahora qué hago? Pero Dios me dio la oportunidad de hacer bien las cosas. Hice reunión familiar, hablé con mi esposa, le comenté, se puso muy contenta, mis hijos. Hice reunión familiar. Dios, lleno de su misericordia, le había preparado a mi esposa bien allá en Ecuador, en la renovación carismática. Cuando ella vino, realmente no conocía la situación mía, como estaba aquí, que yo tenía ese problema. Cuando ya nos encontramos,
ella como que sintió algo y comenzó la lucha. Cuando ya comenzamos a vivir nuevamente aquí juntos como familia, para mí era una lucha muy tremenda. Claro, yo me sentía como que no había amor, no había nada de eso. ¿Por qué? Porque había estado en ese mundo de pecado. Todo lo veía mal, todo era malo para mí y tenía una manera de comportarme muy fría en la casa. Y siempre mi idea era salir de ahí, encontrarme con la otra. Tenía mucha tentación, malas tentaciones, hermano. Y hasta que mi mujer comenzaba, oraba ella y me hablaba de Dios y yo de Dios no quería saber nada. Porque supuestamente pues yo ya conocía de Dios y que todas las religiones son iguales y mienten. Y había visto muchas cosas en las diferentes religiones y no quería saber nada de Dios. Si yo fui a la iglesia católica fui solo por la oración que quise hacer para pedirle a Dios que se dé esa oportunidad que vengan ellos, y así Dios me dio ese gran regalo que vino del cielo, los papeles. Entonces, cuando ella me hablaba de Dios, yo no quería saber nada. Y hasta que Dios, lleno de su misericordia, hermanos, digo misericordia, porque la única misericordia de Dios cambió mi vida, hermanos. Yo siendo tan soberbio, que despreciaba todo, la ayuda de mi esposa, lo que Dios me había dado, un día 3 de la mañana, algo muy hermoso en mi vida vino. Algo que comenzaba para bien, el cambio de mi vida. Desde la mañana yo vi como una visión, un sueño, al Señor de la Misericordia, que en ese tiempo no conocía que era el Señor de la Misericordia. Era la imagen de Jesús que vino desde un horizonte, del fondo que siempre es como cuando el atardecer es como roja, media amarilla, así salió el Señor de la Misericordia y comenzó como que pasó todo Londres. Y al regreso, hermanos, hizo como unas olas así, pero a mí no me dijo nada. No me habló, no me dijo nada. Yo sentí algo muy, muy hermoso. No puedo explicarles con palabras humanas. Algo tan divino que yo le decía a mi esposa, ñata, tú estás escuchando, tú ves. Ella solo me dijo, tú solo sigue. Esa es la palabra que fue como clave, porque ella esa palabra sí escuchó y el resto no. Y en ese momento de que yo tenía esa visión, yo hablé con una persona. Estaba hablando con una persona como que hablaba portugués y yo entendía un poco portugués porque he tenido aquí muchos amigos que son portugueses y logré entender un poco, y estaba hablando con esta persona. Entonces pasó eso, algo tan hermoso. Me sentí el hombre más feliz de mi vida. Pasó al otro día, yo emocionado, lleno de ese amor, de ese gozo, quería transmitirlo a todo el mundo. Llamo a un familiar y le comento. Y en lo que lo comento me dice, pero es normal, esos sueños son normales. Dice, todo el mundo tenemos sueños de diferentes maneras y tantas cosas, nos sentimos bien. En lo que me dice él eso, me explica eso, digo, es verdad lo que él dice, es un sueño normal. Y eso le comento a mi esposa, de toda esa emoción que yo tenía, le comento, mira, yo le digo a ñata, digo, mira ñata, es verdad, es un sueño nomás, es un sueño simple. Y ella me dice, espera un momento. ¿Tú a quién le preguntaste? ¿A quién le contaste tu sueño? Le digo, a un familiar, y le dije esto. Y él me contestó, dice, explícame algo. Dice, ¿cuánto conoce el del Señor? Le digo, pues, no, yo sé que quizás no conoce mucho, pero como está dentro de la iglesia, dice, no, mira, eso tú tienes que comentarle. Si él no comprende, ¿qué te puede decir? En verdad me hizo reflexionar. Dije, es verdad. Quedó así, pero al mismo tiempo eso cuando me dijo ella, quedó en mi mente. Dije, no, esto es solo que ella quiere aprovecharse para manipularme, para que yo esté con ella y no la deje y yo no sea feliz, porque yo tenía más tentaciones de estar afuera, hermanos. Yo no podía estar tranquilo en mi casa. El momento que yo estaba en mi casa tenía una desesperación de estar con la otra mujer. Tenía una desesperación de estar con no solo una, sino muchas mujeres, y quería seguir ese mismo libertinaje. Yo ya tuve en mi mente ese plan. Dije, no, yo a mi esposa la traigo aquí como
pues yo tengo aquí, conozco todo, yo voy por donde quiera y no pasa nada. Yo tenía ese plan en mi mente, dije, voy a seguir un mundo así, supuestamente un mundo feliz, un mundo el que yo quiero. Pero claro, Dios me estaba abriendo un camino como debe ser con un verdadero hijo de Dios. Y eso yo no me daba cuenta, que a través de mi esposa me estaba dando esa ayuda. Miren, hermanos, tanto es la misericordia de Dios que mi esposa una vez, yo me olvido el teléfono y coge el teléfono ella y habla con la mujer que yo vivía, con la que yo le había engañado, le había hecho daño a ella también. Habla y ella dándole amor vulgarmente uno dice a la mocita, le había estado dando amor. Cuando yo me encuentro con ella, me comenta eso, se sintió mal y todo, me dijo, mira, ella es así, se puso enojada. Entonces, era una batalla fuerte que yo tenía. Yo cuando regresé a la casa no quería ni verle, ella me decía mi amor, no quería ni que me diga amor, me sentía mal. Entonces, hermanos, tenía una lucha bastante fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Al sentirme yo así, me sentía que no podía realmente seguir en la casa. Tenía una tentación de irme de la casa. Cuando ella me comienza a hablar de que cambie mi vida, me hablaba del pecado de fornicación, que la Biblia dice esto, dice el otro, hasta que ella me dice, mira, te voy a hacer ver un testimonio. Hermanos, en la iglesia evangélica, ustedes saben, fuera de la iglesia, pues hay muchos testimonios que uno puede ver, películas incluso. Como yo ya había visto esto, ya estaba viendo esto, hermanos, entonces yo le dije, no, mira, sabes que eso de películas, de video, testimonio, eso no es verdad, porque yo he visto que ya solo hacen filmaciones, películas, y no es verdad, no es real. No, me dice, yo te voy a mostrar un video donde una señora explica que Dios le dio una gracia de estar ese encuentro místico con Dios. A ella le cayó un rayo y ella estuvo en coma. Cuando dijo esto, yo le pongo atención. El testimonio es bastante grande, pero me llamó mucho, hermanos, y me ayudó la manera de que explicaba la hermana, se llama Gloria Polo, que explica la parte de que el hermano de ella estaba en pecado mortal, el mismo pecado que yo llevaba, y el padre de ella estaba muerto. Explica que en el purgatorio el padre sufría del dolor del fuego, o sea, del purgatorio. Para mí, hoy entiendo que es el purgatorio. Hermanos, eso cambió totalmente mi vida. Porque mis dos padres estaban muertos. Yo estaba en pecado mortal. Recién comienzo a entender. Gracias a Dios ella explica todo lo que es eso. Y explica qué es el purgatorio. Hermanos, y ahí comienzo a entender lo grande que es la Iglesia Católica, lo grande, cómo explica ella que es un sacerdote. Comienzo a entender qué es la reconciliación. Dios mío, descubro el pecado y yo lo que quería es volverme santo. ¿Por qué? Yo estaba haciendo daño al alma de mis padres y antes no lo aceptaba, hermanos, no lo aceptaba. Me dolió tanto, hermanos. Entonces, lo que busqué primeramente fue la iglesia. Y yo quise confesarme con 4 sacerdotes, porque en mi manera de pensar, que no tenía conocimiento de la vida espiritual, fíjese, me confieso con 4 sacerdotes, quedo limpio y me hago santo. Pensé así, la ignorancia de uno, hermanos. Y en verdad, cuando yo me fui a confesar, iba con un temor, dije, voy a salir de ahí, pero como una piedra, algo tan pesado, porque tanto daño que me ha hecho. Ya reconocí, tenía miedo salir a la calle, porque tenía miedo a morir. Si yo muero así, voy al infierno. Reconocí el pecado. Gracias al testimonio del hermano y la misericordia de Dios, que fue tan grande. Cuando ya me confesé, hermanos, la primera cita con el sacerdote,
ya me confesé. Más o menos una media hora me dice el padre: hijo, yo sé que estás arrepentido, Dios ya te ha perdonado. Cuando me dices esa palabra, me recuerdo lo que hablan afuera, que directamente con Dios. Dije, claro, si Dios ya me perdonó. Entonces, pero, dice, yo te voy a dar la absolución. Cuando me dice la absolución, claro, no había entendido esa parte yo, como católico, nunca lo conocí. Claro, lo que me da la absolución, dije, voy a salir de aquí como una piedra. Me dice, ya Dios te perdona, me da la absolución. Hermanos, cuando me da la absolución, sentí algo tan hermoso dentro de mí. Y al mismo tiempo dije, que voy a salir con una pesadez tremenda. Yo hice como fuerza para pararme porque yo pensé que voy a estar como una piedra. Hermanos, casi salgo volado de la silla al momento de pararme, porque no sentía mi cuerpo, no sentía, como que no tenía ni carne ni huesos. Era así un gozo que sentía. Al salir de ahí, del confesionario, me sentí algo así. Dije, voy donde el otro padre porque había hecho cita. Golpeo la puerta, abre la puerta y me dice, sí, hermano, o se pase. Y en lo que ya entro me dice, a ver, hijo, ¿hace qué tiempo usted se ha confesado? Le digo, padre, supuestamente yo de ahí en adelante comenzaba ya con la verdad, no iba a mentir más. Le dije, sí, padre, acabo de confesar. No, hijo, dice, no necesita confesarse más porque ya se ha confesado, Dios se llena de misericordia. Y bueno, me dijo todo eso. ¿Qué hice, hermanos? Yo salí de ahí. Al momento de salir de ahí de donde viven los sacerdotes, hay unas escaleras para bajar. Yo no podía bajar porque parecía que yo andaba pero en el aire y al mismo tiempo con un gozo. Pero yo de ahí necio todavía me fui a donde el otro sacerdote que había hecho otra cita. Él hablaba portugués. Ya llegué, me atendió. A ver, hijo, dicen, ¿qué le puedo ayudar? Cuando lo primero que me dijo, lo mismo que había dicho el otro, que qué tiempo. Cuando ya tenía que decir la verdad, le dije, padre, pasó esto. No, dice, Dios ya lo ha perdonado. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Yo mismo no me lo creía. La grandeza de Dios que tiene, el amor inmenso que tiene a través de su misericordia, no me lo creía que tan fácil Dios me había perdonado ya. Muy bien, hermanos, parece que uno con todo y eso ya fácil de llevar. Hermanos, yo seguía en la tentación, seguía en el pecado, seguía cayendo. Y Dios a través de su misericordia, que es tan perfecto, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que ir al Santísimo. Cuando me dices tiene que ir al Santísimo, digo, pero ¿qué es el Santísimo? No lo entendía, no lo comprendía como católico. Nunca había entendido que es el Santísimo Sacramento. O sea, el Santísimo Sacramento, hermano, lo que es la hostia grande, la hostia consagrada, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es el que yo no lo había entendido. Tienes que ir, dice, a orarle allá. Pero, hermanos, yo no lo conocía. Dije, ¿qué voy a hacer allá? Porque yo estaba ciego en las cosas de Dios. Por eso, como católico, yo no entendía. Es más, como me había alejado, y ese error cometí, hermanos, no entendía. Claro, hice una promesa. Yo aquí en Londres, para los que conocen aquí Londres, en la Catedral de Victoria, ahí está expuesto todos los días el Santísimo. No lo sabía yo. Cuando entré a la catedral, por primera vez comprendí todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Yo hice la promesa que hago. Yo trabajo en Holborn. De Holborn a Victoria, más o menos caminando, hay una media hora. Yo hice una promesa en invierno. Dije, yo, Señor, voy a venir todos los días caminando de allá para acá. Esa promesa te hago a pedirte que me ayudes y a conocer si realmente estás ahí vivo. Esa era mi promesa que yo hice. Hermanos, comencé la promesa. Y cuando yo venía de Holborn a Victoria todos los días, solo era a pelear y a reclamar, porque no sentía nada, hermanos. Y venía mojado, todo eso venía reclamando. Llegaba a la iglesia, al sagrario, que es entrando a la catedral, pues busca el sagrario mano izquierda, ahí está el Señor en la mano izquierda. Entonces yo entraba ahí, el momento de adoración, allá estaba con Él y no sentía nada, hermanos. Dije, un mes, pasó todo el mes, era todo eso, iba ahí, decía, no, aquí es pura idolatría, que es mentira, que siento frío, siento esto, solo esa pelea era aquello todos los días. Al fin ya faltaba como 2 días para terminar la promesa, 2 a 3 días faltaba. Cuando tenía esas luchas y el rato me he pensado,
uno de estos días, esos 3 días, yo me quedo mirando al frente diciendo eso y sentí algo en mi cuerpo, en mi corazón, algo tan hermoso que nunca así frente a Él lo había sentido. No sé, que cuando tuve ese encuentro con el Señor a través de la misericordia, pero ahí fue, hermanos, que vino en mi vida, en mi corazón, y no estuve viendo nada. Me tiré al piso, postré mi cara al piso y comencé a llorar, llorar y llorar, llorar, porque Dios cambió. Dios estaba tocando mi alma, no lo podía explicar cuánto grande es el Señor. Me quebrantó mucho y no lo entendí. Dije, Señor, ¿esto que buscaba? ¿Y por qué no lo pude entender antes? Hermanos, algo tan hermoso en mi corazón, un gozo, una felicidad. Lloraba, pero que no tenía control. Hermanos, y eso me dio esa fortaleza. De ahí mi esposa me invita a la iglesia, que vayamos a la misa y todo, y un día menos pensado, un domingo, dicen que hay un grupo de oración. Yo no quería ir al grupo de oración. Decía, no necesito el grupo de oración. En ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que estar en el grupo de oración. Era muy rebelde. Y ella me decía, el Señor te llama para que le sirvas. Le digo, no, yo no quería servirle, porque yo pensaba que era solo lo que estaba manipulándome para que yo esté con ella y que no sea feliz con el mundo que yo estaba, hermanos. Y un día que quedamos los dos subir a la parte de arriba a tomar un café con unas empanadas y nuestros hijos. Llegamos ahí, ya dieron la misa, en verdad subimos, tomamos el cafecito. Yo ya había preparado supuestamente con la otra mujer, con la mocita, que ese día nos íbamos a encontrar. Y ya estando tomando el café, terminé, y yo supuestamente la dejaba ya en el grupo y yo me iba, estaba bajándolas ahí en la cafetería de la iglesia, es en un segundo piso, y teníamos que bajar unas escaleras. Yo bajando las escaleras no me di cuenta que mi hijo había estado en el baño. Yo bajaba y él salía del baño, y pues ya al bajar la última escalera, mi hijo me mira y dice, papi, ¿qué si nos vas a acompañar? En lo que me dice esa palabra, hermanos, yo a mi hijo no podía mentirle. Yo por ellos, antes, hoy y siempre, doy el corazón por ellos. Dice, sí, mi hijo. Le digo, sí, mi hijo. Y en mi mente dije, no puedo mentirle a mi hijo. Pasó algo muy hermoso. De ahí, el momento que me regreso con él, era como que ya no me sentía yo, era como algo diferente que pasó. Entro nuevamente ahí, y en el momento que yo entro ya habían estado cantando, se habían organizado para hacer el grupo oración, que tampoco entendía bien todo eso. Cuando yo entro y no había casi asiento en la parte de atrás, a mí nunca me ha gustado sentarme en la parte de adelante. Yo entro adelante y me quedo cuando comienzo a escuchar la canción que estaban cantando, y no entendía que era la coronilla de la Divina Misericordia. Cuando ya me estoy ahí, alzo a ver el cuadro, alzo a ver hacia el frente de la pared, y hay una cruz con el Señor de la Misericordia al fondo, la misericordia. Hermanos, ahí nuevamente tocó mi corazón. Por primera vez veo una imagen del Señor, nunca con estos ojos. Yo había visto al Señor de la Misericordia y lo estaba viendo en una imagen, y ese era Él quien lo había visto en la visión. Comencé a llorar como un niño. Era como que había abierto una llave de agua en mis ojos. Lloraba y no sabía por qué, porque no entendía ni la canción, nunca la había escuchado. Lloré. Terminaron de cantar, y yo esto nunca lo había hecho. A lo que me terminan de cantar, yo pido que si me pueden hacer el favor de prestar el micrófono. Cuando yo pido el micrófono, digo unas palabras que ya no eran
mi boca, no eran mis labios. Que digo que me quiero comprometer ahí, pero que frente a ellos me comprometo con el Señor y que tengo un carro de expedición para lo que necesiten en el parqueadero. Hermanos, eso yo no lo podía hacer. Y era la misericordia de Dios. Comenzó ese proceso. Dije sí. Me comprometí. Y es así como comenzó a cambiar el Señor en mi vida. A veces pensamos de que es fácil seguir el camino del Señor. Ahora entiendo, hermanos, no es fácil. Cuando uno decide seguir verdaderamente el camino de Dios, no es fácil. Por eso dice la palabra de Dios. Nuestro Señor nos dice en su palabra: mi camino no es ancho, es angosto. Mi camino no es de rosas, sino de espinas. Y es verdad, hermanos. ¿Por qué todo eso? Angosto y de espinas. Porque uno tiene que reconocer. Y eso es lo que duele. No entendemos que eso está tan encarnado en uno: el pecado, mentira, fornicación, orgullo, amor propio, ese machismo. Todo eso que estaba haciendo daño a mi familia y al resto de mi familia igualmente. No solo a mi familia de mi hogar, sino al resto de mi familia. Con la mala persona que yo era, en la parte que era un alcohólico, mujeriego. A cuántos hogares estaba haciendo daño también con eso. Entonces, hermano, comenzó ese proceso ahí. Ya fue una lucha más fuerte. Comencé la oración. Cuando inicié, hermanos, yo ni siquiera entendía qué era la coronilla. Después me acerco a la persona que estaba dirigiendo, le digo que qué significa el rayo, que qué significa el cuadro. No, dice, nosotros no sabemos, solo que aquí hacemos la coronilla. Aquí no somos un grupo de oración, somos un grupo de amigos. Después de la misa nos reunimos, cantamos y conversamos nuestras cosas. Entonces, ahí era una lucha, como le digo a mi esposa, le digo, pero ¿cómo? ¿Tú hiciste un grupo de oración? Dice, sí, dice, pero aquí vamos poco a poco, dice, pues ellos hacen eso, pero poco a poco vamos ahora a seguir el grupo. En verdad, hermanos, comenzamos a asistir ahí. Y yo estaba deseoso de cambiar mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Asistíamos al grupo a lo que ellos decían, pero en la casa con mi esposa era la lucha, que yo poco quería orar, pero al mismo tiempo era una batalla que ella tenía. Y esa sed, hasta que comenzamos a asistir a la iglesia, comencé poco a poco, y yo ya puse de mi parte decir que quiero cambiar mi vida, pero no era fácil. Entonces, gracias a Dios se formó un grupo de jóvenes. Con un grupo de jóvenes, hermanos, ya comenzamos a tener adoración al Santísimo. Esa sed que tenía del Señor me comenzó a ayudar eso, ¿me comprende? Pero había lucha, una lucha tremenda espiritual que había. Pero ¿qué pasa, hermanos? Como tenía esa lucha, faltaba un detalle mucho más. ¿Qué pasa? Un día menos pensado, como yo todavía seguía cayendo en el pecado, en la tentación, porque no sabía cómo manejarlo. Entonces, día menos pensado, hermano, yo llego a mi casa y mi esposa me dice: te tengo una noticia. Le digo, sí, ¿qué noticia? Cuando le digo eso, sentí en mi cuerpo algo como que yo ya lo sabía, algo tan hermoso. Y al mismo tiempo doloroso. Hermano, sentí cuando ella me dice: ¿sabes? La Madre Santísima la Madre Santísima tiene un mensaje para mí. Cuando me dice ella que tiene un mensaje, yo entendí y comprendí esa gracia tan hermosa, que con ella no podía ocultar todo eso. Pues a mi esposa le dije: es verdad, tú, que la Virgen le ha dicho, que le había dicho que
6 de la mañana, le había dicho, ora para que tu esposo no caiga en pecado. Y era verdad, hermano. En esa hora cuando yo pecaba, que no lo podía saber, eso era nuestra madre. Y gracias a la intervención de nuestra Madre Santísima, aunque ella no me lo dijo a mí, le dijo a mi esposa, pero sí la gracia yo la sentí. Hermanos, de ahí ya cambió mi vida totalmente. Cuando yo fui nuevamente a encontrarme con la hermana que yo caí, ya vino la tentación. Ya no fue igual, porque antes yo le había dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Ahí me voy a sanar, ahí me voy a sanar, me voy a sanar frente al pecado. Ella me dice, no vas a poder. Claro que no, le digo, no, yo no, pero con Dios sí lo puedo. Y es la fortaleza que Dios me da, el Señor de la misericordia, a través de su Madre Santísima, que ella estaba ayudándome para combatir al maligno. Ahí entendía y ahora entiendo. Comprendo bien claramente que nuestra Madre Santísima tiene el poder para pisarle la cabeza a Satanás cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros le decimos, le damos ese sí. ¿Entienden? Es la única que nos puede dar esa fortaleza. Es ahí, hermanos, cuando yo me encuentro con la hermana y le digo, ¿sabes qué? Soy un hijo de Dios. Le digo esa parte, hermanos, por primera vez en mi vida, yo tengo una experiencia reconociendo el pecado. Cuando le digo a ella eso, ella tenía pelo grande y su poquita alta, se puso como que más alta, el pelo se le hizo así, estábamos en un 5.º piso, no tomó el ascensor, se abrió unas escaleras y se fue, algo así. Yo vi algo diferente en ella. Dije, Dios mío, en mí estaba también algo así, como un monstruo. Es por eso la palabra de Dios que nos dice que nos volvemos como monstruos cuando pecamos. Y eso, hermanos, hasta ahí fue que el maligno tenía poder para zarandearme, para llevarme por donde él quería. Pero por la gracia de nuestra Madre Santísima, por la intersección, desde ahí, hermanos, comenzó el cambio de mi vida. De ahí comencé a reconocer, comencé a pedir perdón a todas las personas que yo les había dicho daño, a todas las mujeres que yo les había mentido. Entendí después cuánto daño había hecho a la jovencita que yo la dejé embarazada por mi culpa. Yo fui el que mentí y yo fui el que me presté como instrumento del maligno para hacer mucho daño, incluso a mis propios hijos. Entendí que yo tenía que entrar en ese proceso de conversión. No fue fácil, pero la misericordia de Dios es inmensa, hermanos, que poco a poco Él, mientras uno va fiel a Él, va esforzándose a Él, Él va llenándonos de ese amor, Él va llenándonos de esa misericordia, Él va purificándonos, transformándonos, Él va que el Espíritu Santo. Por eso es real que dice nuestro Señor Jesucristo, yo me voy y no los dejo huérfanos, porque voy a enviar el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador. Yo voy a estar ante el Padre intercediendo y habrán obras mucho más grandes de las que yo hice, porque yo estoy ante el Padre. Y es ahí cuando yo he visto la verdad del Espíritu Santo, hermanos. Comencé a descubrir cuánto grande, qué real es el Señor en la Santísima Eucaristía. La misericordia de Dios no solo es el nombre, el título, todo el mundo dice misericordia, misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios esto, mentira, no es así nomás, hermanos. Misericordia de Dios es el amor infinito, donde fue traspasado ese corazón por el costado. Se abrió el corazón del Señor para abrirse la fuente infinita de misericordia, para que toda clase de pecados, como dice, así sea como la arena del mar, todo será como una gotita en el océano de misericordia. Es cuando yo entiendo todo eso, hermanos, de que ese amor infinito nos da la gracia de comprender y entender que toda cosa que nos está dominando, lo que es amor propio, orgullo, mentira, vanidad, toda esa clase de pecados, hermano, mire, todo, hasta lo más mínimo, comienza el Señor, la verdadera misericordia, de esa fuente que sale, es que la va lavando, la va limpiando, la va purificando, la va puliendo, con el hisopo del amor que dice su palabra, nos va sanando toda clase de heridas, toda clase de cadenas. Eso es lo que ha hecho Dios en mi vida, Señor, mi Señor amado. Él es el que ha hecho eso, hermanos. Él la ha sanado. Mi Madre Santísima es la que ha
día y noche por nosotros. Tenemos esa riqueza espiritual dentro de nuestra iglesia, que después se vuelve eso en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque somos perseguidos. Es verdad, hermanos, es verdad. ¿Por qué? Porque ya uno descubre todo eso, ese misterio que tiene Dios a través de la Santísima Trinidad en los ungidos de Dios, que ni siquiera ellos entienden. Muchos de ellos no entienden porque no han vivido esa experiencia, pero sí pueden hacer los sacramentos, que con la unción que ellos tienen pueden dar esos verdaderos sacramentos, como es la reconciliación y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo más sagrado que Dios tiene en la tierra es eso, a través del ungido de Dios, de los ungidos de Dios. Que como vivan, solo Dios que se juzgue. Cómo lleven su vida, solo Dios que se juzgue. La palabra de Dios nos dice, creamos que creamos nosotros como hijos de Él, que creamos que sus ungidos son santos. Nosotros no podemos juzgar, que Dios juzgue. Que si hay malos sacerdotes, tú y yo, hermano, estamos llamados para orar. No estamos para juzgar. Y eso es lo que Dios está haciendo en mi vida, en mí. Primero me ha sanado todo lo malo que yo tenía. Hemos sido perseguidos, sí, muy perseguidos. Y gracias a esa persecución, Dios nos ha dado vivir esa verdadera profundidad. Esos verdaderos soldados, defensores, reparadores de la Santa Eucaristía, de tanto sacrilegio, hermanos. Si en el mismo hogar, como les cuento mi testimonio, hermanos, tanto daño hice, y después el Señor, con todo ese amor, nos hace conocer los secretos, lo más secreto que tiene en la tierra. ¿Por qué? Porque no todo mundo lo puede ver. Aunque están en nuestros ojos, vemos, pero no entendemos. ¿Me comprenden? Entonces la verdad misericordia de Dios es eso. Dejar de mentir, dejar de ser criticón, dejar de ser orgulloso, dejar de ser chismoso, dejar de hacer mentiras. Todo eso, hermano, a uno le hace. Después comenzamos a ver ya realmente la obra de Dios. ¿Qué pasó en mi hogar? Por mi santa mujer que comenzó a orar, comenzó a derramar esa santificación en mi persona. Con esto no quiero decir que estoy sudando agüita bendita y que ya soy santito, que ya vuelo. No, hermanos. Reconozco que soy mucho más pecador que otros hermanos, porque cuando descubrimos eso, vamos viendo más los pecados todavía, que ya no son como nosotros tan grandotes, no, pero que sí hay todavía en nosotros, ¿me comprende? Vamos a dejar de nosotros de pecar es el día que nosotros muramos ya, pero mientras eso es, cada minuto de nuestra vida es momento de conversión para nosotros, hermano, ¿me comprenden? Entonces, eso es lo que ha hecho en mi vida. He reconocido, pero es un proceso, hermanos, para irse sanando. No es de la noche a la mañana. Como ustedes escuchan mi testimonio, los encuentros con el Señor, en el Santísimo, nuestra Madre Santísima. Miren, no es fácil, hermanos. Yo entiendo a todas las personas que no es fácil acercarse. Pero sí, hermanos, hago un llamado. Que se esfuercen, hermanos, como católicos, y así no sean católicos, que escuchen este mensaje para que se den cuenta que ya no son inocentes. Con lo que les estoy contando, Dios ya les ha anticipado que sí se puede salir del pecado. La persona que se ha ido de la iglesia está en pecado, hermanos, un pecado grave, porque está abandonando los sacramentos que Dios le ha dado a través de su iglesia. ¿Me comprenden? Entonces hay que tener cuidado eso, hermanos. ¿Me comprenden? Y hay un hermano que no escuche fuera de la iglesia católica. Más adelante yo pondré enseñanzas realmente ¿dónde está la verdad? Porque yo vengo de ese mundo de confusión. Es mentira. Afuera no está la verdad. No está la verdad, hermanos. Y dentro de la misma iglesia católica, pues, habemos anticatólicos, hermanos. Nosotros tenemos que estar en primer lugar cimentados sobre la piedra que nuestro Señor Jesucristo, sobre Pedro. De Pedro, Lino y bueno, y todos los sacerdotes, hasta contando nuestro Santo Padre hoy, Francisco. ¿Me comprenden? Hasta ahora, hoy, que si ellos no llevan su vida, hermano, nosotros tenemos que orar, respetarlos, al Santo Padre, a los obispos, a todos sus ungidos, a los sacerdotes, respetarlos, hermanos, respetarlos, respetemos, no esperemos que ellos sean santos, no, hermano, oremos para nosotros primero ser santos, ¿entienden? Para que esa santidad realmente nosotros también les ayudemos a ellos, ¿me comprenden? Son unas personas como igual como nosotros. Así que mucho cuidado con eso. Y de manera especial, hermanos, si algún momento ustedes desean unirse a nuestra comunidad, inscríbanse a nuestro canal de la Comunidad de Divina Misericordia,
Y si quieren ayuda espiritual, estamos dispuestos para ayudarles. En nuestra comunidad tenemos un ministerio de sanación interior, consejería para matrimonios, ¿me comprenden? Consejería espiritual, hermanos. Así es que si muchas veces pueden decir, no, mi vida la vivo así porque no tengo quien me ayude, no, hermanos. Y esto el Señor lo ha puesto para que cada uno de ustedes se acerquen, ¿me comprenden? Hoy que es muy fácil con estos medios de comunicación que es tan moderno, ahora por medio de WhatsApp, ahí está, me va a quedar mi número para que cualquier hermano que esté pasando, hermano o hermana esté pasando o joven esté pasando, recuerden que yo les estoy contando desde mi juventud hasta esta edad que hoy tengo. Hoy se va a hacer público este testimonio. Hermanos, yo lo que he tratado de comentar en este testimonio lo he reducido lo más que he podido. Mi testimonio es muy grande, hay muchas cosas, como se debe explicar eso es a través de otras enseñanzas, ¿me comprenden? No puedo darles de uno porque si no, pues no terminaríamos el testimonio. Si es que, hermanos, yo les comento este testimonio, les hago público para que ustedes se den cuenta, por gracia de Dios, cómo uno puede cambiar. Por gracia de uno no puede dar ni un paso sin la gracia de Dios. ¿Me comprenden? Uno es tentado. Con la gracia de Dios todo se puede. Con nuestro Señor, el Rey de Reyes, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalezco. Entonces sabemos que Él está listo para ayudarnos, listos para dirigir nuestra vida. Si es que, hermanos, esto que sea para la honra y gloria de Dios.